Saludos, buenas tardes. Quien les habla, Livia Ortigosa, estudiante de primer año de Derecho de la UNEYES. Hoy le voy a hablar sobre la notaría pública en Venezuela, que es el órgano creado por el Estado en que se lleva un conjunto de libros donde se asientan los documentos en los que se constan los hechos jurídicos que son competencia de esa oficina. Las notarías públicas en Venezuela, Colombia y Brasil cumplen funciones similares en términos de la autentificación de documentos y la realización de actos jurídicos, pero existen diferencias significativas en su organización, función y regulación. A continuación, se presentan algunas de estas diferencias. En Venezuela, la organización de la notaría pública es un organismo que opera bajo la órbita del Ministerio de Relaciones Interiores y es regulada por el Código Civil y el Código de Procedimiento Civil. Sus funciones. Los notarios en Venezuela tienen la facultad de autenticar documentos, realizar actos de fe pública, redactar escrituras y participar en la celebración de matrimonios, entre otros. Acceso. La notaría pública en Venezuela puede ser más accesible en términos de costo y procedimientos, aunque la eficacia puede verse afectada por la situación socioeconómica del país. En Colombia, la organización. Las notarías son independientes y están regidas por la Ley 157-187, los que le confieren una mayor autonomía en su funcionamiento. Sus funciones. Además de la autentificación de documentos, los notarios en Colombia tienen la responsabilidad de asesorar a los ciudadanos sobre asuntos legales y celebrar matrimonios civiles. También pueden expedir copias auténticas de documentos. Y su acceso. Existen más notarios en las áreas urbanas, lo que facilita el acceso. Sin embargo, los costos y tarifas pueden ser reguladas independiente, lo que puede variar. Ahora bien, en Brasil, la organización en Brasil. Las notarías son servicios delegados administrados por notarios que operan de forma privada, pero bajo estricta regulación pública. Sus funciones. Los notarios brasileños tienen un amplio rango de competencias que incluyen la autentificación de documentos, la inscripción de escritura y la administración de registros civiles, nacimientos, matrimonios y defunciones. Su acceso. Tienen un sistema más complejo y diversificado, ya que cada estado tiene sus propias regulaciones. La variedad de servicios puede hacer que la experiencia sea inconsciente en diferentes regiones. Ahora bien, nos vamos a las responsabilidades civiles, penales, disciplinarias, políticas, morales del notario público en Venezuela, según su ordenamiento jurídico. En el ordenamiento jurídico venezolano, la responsabilidad de un notario público abarca diversas áreas, entre las que se incluyen la responsabilidad civil, penal, disciplinaria y otras. La responsabilidad civil abarca la responsabilidad por actos, la indemnización. La responsabilidad penal abarca los delitos y las sanciones, y la responsabilidad disciplinaria abarca la deontología profesional, sanciones. Pero ahora bien, la responsabilidad moral abarca la ética profesional, las consecuencias sociales. Y la responsabilidad política, implicaciones legales y sociales y las consecuencias de actos en desempeños. Nos vamos bien al documento notarial. Un documento notarial es un escrito que se otorga ante un notario público, quien es un profesional autorizado para dar fe de la autenticidad de los actos y hechos que se consignan en dicho documento. Su evolución histórica en Venezuela ha estado marcada por cambios jurídicos, políticos y sociales que han influido en su regulación y reconocimiento. En la época colonial, la figura del notario existía bajo el derecho español. Los notarios eran funcionarios encargados de dar fe pública y redactar documentos legales. En la independencia y formación del Estado, en Venezuela en el siglo XIX se empezaron a establecer nuevas estructuras legales que incluían la figura del notario. En esta época se promulgó la primera ley del notariado en 1860. En el Código Civil de 1904 introdujo importantes reformas y consolidó la función del notariado como elemento esencial en el tráfico jurídico. Se establecieron normativas claras sobre la forma y contenido de los documentos notariados. Ahora bien, la Constitución de 1961 también hizo referencia al notariado, reafirmando su importancia en la administración de justicia y el adecuado registro de actos jurídicos. En la situación actual, el notariado en Venezuela sigue siendo un elemento crucial en la seguridad jurídica de los actos y contratos. Los notarios son considerados funcionarios públicos y su actuación está regulada por la ley de notario y otras normativas complementarias.
Se ha propuesto reformas para mejorar la eficiencia y transparencia del sistema, aunque en el contexto político y económico del país puede afectar su implementación. Los efectos del documento notarial en Venezuela son efectos legales significativos y son un elemento fundamental en la regulación de actos jurídicos según la legislación vigente, especialmente el Código Civil y la Ley del Notariado. Los efectos del documento notarial incluyen presunción de veracidad, oponibilidad a terceros, prueba en juicio, transcripción y registro, conservación de documentos, formalización de actos y fe pública. Es importante señalar que estos efectos pueden variar dependiendo del tipo de acto que esté formalizando y la normativa aplicable a cada caso específico. En consecuencia, nos vamos a las clases de documento notarial según la ley vigente en Venezuela. En Venezuela, los documentos notariales son aquellos que son elaborados y autorizados por un notario público. Según la legislación venezolana, particularmente el Código Civil y la Ley del Notariado, existen varias clases de documentos notariales. El primero, actos jurídicos, que son documentos que dan fe de la existencia de actos jurídicos como contratos de compraventa, donaciones, entre otros. Segundo, testamento. Son documentos en los cuales una persona expresa su voluntad sobre la disposición de sus bienes para después de su muerte. Tercero, actas. Son documentos que recogen hechos, acuerdos o decisiones. Cuarto, escrituras. Son documentos notariales que dan fe de la creación, modificación o extinción de derechos reales como la propiedad, el usufructo y la servidumbre. Tenemos además poderes, que son documentos notariales mediante los cuales una persona otorga a otra la facultad de actuar en su nombre en ciertos actos jurídicos. Ahora bien, cada uno de estos documentos debe cumplir con requisitos específicos establecidos por la ley y deben ser firmados y sellados por el notario público correspondiente para que tenga validez legal.